Castilla y León rompe hoy la tendencia a la baja en el número de contagios y vuelve a cifras de hace una semana. Y hay lugares de la comunidad, reductos libres del COVID, donde el virus no ha logrado entrar. Hoy analizamos por qué. Veremos los daños que han ocasionado las tormentas en Castilla y León. En Ontoria del Pinar, en Burgos, sus vecinos limpian los destrozos que han dejado las inundaciones. El agua llegó a entrar en sus casas. También hacen balance de daños en Otones de Benjumea, en Segovia. Un rayo incendió el tejado de la iglesia. Buenas tardes. Más de 500 nuevos contagios de coronavirus se han registrado en Castilla y León. Llevamos año y medio de pandemia y es raro encontrar municipios sin casos, pero los hay. En la provincia de Zamora, por ejemplo, hay varios. En Chanos y Padornelo, sus habitantes han tenido la suerte de no infectarse durante todo este tiempo. Siendo prudentes todavía y lo seguiremos siendo siempre. Se ha vivido con respeto, el respeto siempre hay que tener. Yo ni me acuerdo que hay virus. Hombre, tenemos miedo, que tenemos cuidado. Con nuestra mascarilla y nuestras cosas. El salario mínimo interprofesional subirá antes de que acabe el año. Lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Daniel de la Fuente. Sí, una subida inmediata que para este año sería de 15 euros y de 31 euros para cada uno de los 2 próximos años. Esta es la propuesta del Gobierno, que ahora toca negociar con opiniones a favor y en contra de esta medida. Sobre otros asuntos como la reforma laboral o la ley de vivienda, Sánchez no ha avanzado si también se abordarán este mismo año. Nadie puede quedar atrás. Este es el compromiso del Gobierno de España. Por eso, la voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año. El comité que coordina la atención a las familias afganas que están siendo acogidas en Castilla y León se ha reunido hoy por primera vez. Lo más urgente ahora es escolarizar a los niños, casi la mitad de los llegados. Ha empezado septiembre y parece que hemos dicho adiós al verano de golpe, Francisco. Sí, Pilar, ayer a estas horas estábamos en agosto, hacía sol, teníamos más de 30 grados, pero ya a final del día empezaron las primeras tormentas, han bajado mucho las temperaturas, hoy estamos por debajo de los 25 en casi toda la comunidad. Lo peor está por llegar esta tarde, avisos en toda la comunidad por lluvias que pueden ser torrenciales y también por tormentas que pueden dejar granizo y fuertes rachas de viento. Se vende iglesia con palacio adosado. Lleva cerrada desde los 80 y de momento no ha encontrado comprador. Hay hasta un proyecto para reconvertirla en un hotel. Si están pensando en invertir, luego les desvelamos por cuánto podría salirles. Un año y medio de pandemia después, hay pocas localidades que hayan evitado los contagios de coronavirus. En este mapa vemos algunas de las zonas donde el COVID no ha logrado entrar. Municipios con nombre propio, donde no han tenido ningún contagio. En la provincia de Burgos encontramos a Valdeajo, Sayoluengo y San Andrés de Montearados. En Ávila, Ortigosa de Rioalmar y Chanos, Padornelo o Castromil en la provincia de Zamora. Tienen en común que son pequeños pueblos con pocos habitantes y alejados de las capitales. Rubén Hernández. Después de casi año y medio de pandemia, todavía hay puntos de Castilla y León que pueden presumir de haber esquivado casi totalmente al coronavirus. Por ejemplo, la zona de Alta Sanabria, en Zamora, aquí en Lubián, en este tiempo han registrado un único caso, pero hay varias localidades que dependen de este ayuntamiento que incluso no han tenido ningún caso de coronavirus. Hemos hablado con sus vecinos y nos han contado cómo han llegado a este momento. Nos encontramos en Lubián, en la zona zamorana de Alta Sanabria. En sus calles la tranquilidad es casi absoluta y el COVID hasta ahora... Solo un caso. Prácticamente ha pasado de largo. Aunque somos el municipio con más densidad de población de la Alta Sanabria, solo tenemos 3 y pico habitantes por kilómetro cuadrado. Esa es para su alcalde una de las claves. Otra, que sus vecinos están muy concienciados, sobre todo en verano, cuando la población se multiplica por 3 hasta llegar al millar de personas y a más gente, más riesgo. Afortunadamente pasó el verano pasado y no pasó nada. Y este verano, de momento, tampoco. Pero si en Lubián en año y medio solo han tenido un caso, en Chanos, una de las localidades que dependen de Lubián, han tenido menos aún, ninguno. Las manos se nos van a quedar gastadas de tanto lavar. Se llama Severo y vive aquí. Preocupación normal.
Pero tampoco, como no hemos tenido nada y éramos poca gente. Fuimos a veces a misa a la iglesia, se guardaba la distancia en los bancos. Bernardo nos cuenta cómo el virus ha cambiado la vida del pueblo, también más vecinos. Para charlar y para dar una vuelta o lo que sea, o pasear, pues se pone mascarilla. Y ahora con la vacuna tenemos más tranquilidad, pero no, es que no venían ni los hijos. Muy cerca de Chanos está Padornelo, también con 0 casos de COVID. Aquí casi estoy sola, tengo esta familia y por detrás, que así no ves a nadie. Buscamos vecinos y encontramos a algunos ocasionales, como ella. Hola, ¿qué tal? Por lo menos estoy más tranquila, aunque a lo mejor lo puedes coger, claro, porque se coge en cualquier sitio. Son pocos, pero también este verano muy cautos. A ver si el año que viene tenemos más suerte y nos podemos juntar todos los vecinos y podemos hacer lo que hemos hecho siempre. Una fiestecita bonita. Una fiestecita, ojalá, para celebrar la vuelta a la normalidad. ¿Y cuál es hoy la situación de los contagios en Castilla y León? Bueno, pues el número de casos vuelve a cifras similares a las de hace una semana. Hoy se han notificado 541 positivos nuevos, 180 más que ayer. El número de fallecidos en los hospitales también continúa en aumento. 6 personas han muerto en los hospitales de la comunidad en las últimas 24 horas. Las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad van a analizar esta tarde si se administra una tercera dosis de la vacuna a pacientes oncológicos o inmunodeprimidos. La vacunación sigue adelante y para llegar a cuantos más ciudadanos mejor, en Valladolid han empezado ya a vacunar sin cita, como ya veíamos ayer en León, en una especie de repesca para que quien tenga dosis pendientes pueda ponérselas ya. Más de 200 refugiados afganos están ya a salvo en Castilla y León. Y hoy, por primera vez, se ha reunido la comisión que va a coordinar todo lo que necesitan para rehacer su vida. Ana Rayaces, para empezar, lo sanitario y lo educativo, porque han llegado muchos niños. Sí, el 45% de ellos son menores, por eso mucho se ha hablado en esta primera reunión de su proceso de escolarización. Van a empezar el colegio en muy pocos días y la mayoría va a necesitar intérprete para entender el idioma en esas clases. Hoy el vicepresidente de la Junta ha definido lo que sucede en Afganistán como el fracaso político de Estados Unidos y de Europa y le ha pedido al Gobierno de España que agilice la burocracia, porque el problema ahora aquí en España de todas estas personas refugiadas afganas es que no pueden trabajar hasta que se les concede el derecho de asilo y eso puede tardar entre 6 y 12 meses. Eso ya se lo dijimos antes de la crisis al secretario de Estado, pues es uno de los problemas que más nos afectan para poder integrar a la gente con rapidez, y yo creo que el Estado tiene que plantearse una mucho mayor agilidad en este caso. Estas que ven son imágenes del último avión estadounidense que despegó desde el aeropuerto de Kabul. Las ha difundido hoy el Pentágono. Muestran la cabina y al contingente en el vuelo que a las 12 menos un minuto de la noche del lunes puso fin a 20 años de operaciones en Afganistán. Joe Biden asegura que a Estados Unidos no le quedaba más remedio que irse para evitar otra década de guerra. El presidente de Estados Unidos ha justificado así la retirada sin hacer mención a las críticas por el tiempo y la forma en la que se ha hecho. Joe Biden no hace autocrítica y defiende que Estados Unidos ha sido capaz de realizar una de las mayores evacuaciones de la historia. Retirarnos el 31 de agosto no fue un plazo arbitrario, se definió para salvar vidas estadounidenses. El presidente de Estados Unidos confía en la vía diplomática para que los talibanes permitan evacuar a los que no se ha podido sacar de Afganistán. También ha reprochado a su antecesor Donald Trump haber permitido el resurgimiento de los fundamentalistas y ha justificado la salida del país. No iba a extender esta guerra para siempre y no iba a extender la retirada para siempre. El presidente ruso Vladimir Putin describe así los 20 años de guerra de Estados Unidos en Afganistán. Resultado: 0. La organización terrorista Al-Qaeda ha celebrado en un comunicado la victoria de los talibanes. Estos se han burlado de los occidentales en esta marcha en la que han exhibido ataúdes con las banderas de Estados Unidos, la OTAN, Reino Unido y Francia. Los talibanes festejan que ya controlan todo el país y negocian con Qatar y Turquía para que estos dos países gestionen el aeropuerto de Kabul. Nadie puede quedar atrás. Este es el compromiso del Gobierno de España. Por eso, la voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año.
Ese ha sido el anuncio estrella de Pedro Sánchez en la inauguración del curso político que ha protagonizado esta mañana. Ha confirmado la subida del salario mínimo de forma inmediata. Daniel de la Fuente, Madrid, ¿qué plazo ha dado el presidente del Gobierno? Pues el Gobierno se da de plazo hasta final de este año para hacer efectiva esa subida. Actualmente está en los 950 euros, pero la intención es que esto siga subiendo progresivamente hasta alcanzar el 60% del salario medio a final de la legislatura. La propuesta del Gobierno es subirlo 15 euros este año y 31 durante cada uno de los 2 próximos años. En esta Casa de América el presidente ha presentado esta mañana la nueva hoja de ruta del curso político ante distintas personalidades. Sánchez asegura que el objetivo es seguir vacunando y consolidar esa recuperación económica, que estamos mejor que hace un año, que eso lo atestiguan los datos y que seguirán trabajando por mejorar el estado de bienestar. Con la llegada de septiembre toca volver a enfundarse el traje, la corbata y dar cuenta de la hoja de ruta de este año. Un nuevo curso que Sánchez afronta con ilusión y 2 mensajes. Consolidar la recuperación económica que estamos viendo en los datos macroeconómicos. Que esa recuperación llegue al bolsillo de todos los españoles y españolas. Un matiz, el de lo social, que el presidente ha recalcado en varias ocasiones. Una recuperación justa. Nadie puede quedar atrás. Sánchez no ha hablado sobre la ley de vivienda o la reforma laboral, pero sí de la subida del salario mínimo interprofesional. Abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año. A 1 de septiembre se cumple el objetivo de vacunación marcado en el 70%, algo que el presidente ha querido celebrar. Es toda una lección de nuestro mejor patriotismo. Este acto ha reunido a representantes de la sociedad civil, agentes sociales y empresas. Entre ellos no han faltado los representantes del sector energético, un tema que Sánchez no ha dejado pasar, pero sin anunciar medidas concretas. El Gobierno seguirá actuando hasta solucionar el alza de los precios. Para terminar, recadito a la oposición. No es aceptable que instituciones como el Gobierno de los jueces lleve 1000 días sin renovarse. Y mensaje optimista de mejoría y escalada de la recuperación. Sobre esto último, seguro que él puede darnos algún consejo. Nuestro campeón olímpico Alberto Ginés, que también ha estado invitado. Ese anuncio de Sánchez de subir ya mismo el salario mínimo pone en tela de juicio el papel de la comisión que negocia esa subida. A la misma hora retomaban agentes sociales y gobierno el diálogo para alcanzar un acuerdo, que por lo visto ya estaba tomado. El objetivo es alcanzar en 2023 el 60% del salario medio, unos 1.050 euros. Actualmente está en los 950. La COE no quiere más subidas este año ni hasta que se consolide la recuperación. Para los sindicatos, la propuesta del Gobierno es insuficiente y reclaman también que el incremento refleje el aumento de los precios. El salario mínimo interprofesional no puede perder poder adquisitivo y, por tanto, tiene que subirse al menos en la misma proporción que lo están haciendo los precios, pero junto a esto hay que abordar la subida para el año 2022 y garantizar la senda de crecimiento. Para estos 4 meses... La subida del salario mínimo ha sido, desde que se inició la legislatura, una de las reivindicaciones más importantes para el socio de gobierno del PSOE, para Podemos. En la formación morada, sus cargos públicos donan una parte de su sueldo, por ejemplo, a ONGs. En Castilla y León, Pablo Fernández, el coordinador general, ha donado más de 140.000 euros desde 2015, cuando se estrenó como parlamentario en las Cortes. Pablo Fernández, como miembro de Podemos, ha donado entre 21.000 y 28.000 euros cada año desde que entró en el Parlamento Autonómico. Los sueldos públicos, que en este caso, como el mío, es muy alto, pues deben reinvertirse también en la sociedad. Laura Domínguez, como procuradora, dona desde hace un año un 5% de su sueldo por no tener dedicación exclusiva. En que en el último año más o menos habré donado en torno a unos 1.500, 2.000 euros. Donaciones al partido, a bancos de alimentos y diversos colectivos, pero lo más llamativo es la donación que hace Podemos a órdenes religiosas. Pues aquellas organizaciones religiosas que se han puesto en contacto con nosotros y que nos han pedido ayuda a través de estas donaciones, lo hemos hecho sin ningún tipo de problema, porque el objetivo principal es ayudar a la ciudadanía. No solo los procuradores aportan, también cualquier cargo de Podemos. Para entidades sociales ronda los 4.000 euros a lo largo del año 2020. Doné lo que me correspondía, el 13% de mi sueldo. Mientras fue concejal de León, donó más de 1.000 euros. Aparte de ser obligatorio, yo lo hago gustosísimo.
También los 2 concejales del Ayuntamiento de Burgos donan el 5% de su sueldo, dinero que va a la gestión del partido y a otros fines sociales. La Fiscalía de la región de Murcia abre diligencias contra el Gobierno central y contra la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, por no haber hecho nada para evitar lo ocurrido en el Mar Menor. La investigación parte de una denuncia del Gobierno regional. Asegura que es el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que no ha tomado las medidas necesarias para proteger este ecosistema. No hay tregua en el mercado eléctrico. Mañana superaremos por primera vez en la historia la barrera de los 140 euros el megavatio hora. 4 veces más que hace un año y el doble que en el mes de mayo. Y eso que ya veníamos de cifras muy altas. Si nos fijamos en el resto de países europeos, estamos lejos de Alemania, Francia o Polonia, que compensan el sobrecoste con su producción de carbón o con energía nuclear. España lidera los precios en toda Europa. El Gobierno sacará el 14 de octubre una nueva subasta de renovables para aumentar la oferta en un intento de reducir la factura en 2022. Hasta ahora aquí se cultivaba secano. En menos de año y medio producirá energía fotovoltaica. Producía entre 400 y 500 euros los años que mejor, y ahora lo que estamos haciendo es al dueño de ese terreno le hemos hecho un contrato de alquiler en el que le vamos a pagar entre 1.000 y 1.500 euros para poner paneles solares y empezar a producir energía. Enrique desarrolla proyectos para grandes empresas, pero también para pequeños productores. Una es, tengo un terreno y quiero hacer un proyecto, entonces vemos que en su sitio hay posibilidades, entonces se lo desarrollamos. Y si no, lo que estamos haciendo es desarrollar y nos vienen pequeños fondos de inversión o family office o gente que dice, oye, yo quiero comprar un pequeño proyecto. El Gobierno pondrá en juego 3.300 megavatios renovables en octubre y los pequeños productores tendrán reservados 300 para fotovoltaica. Hasta que no leamos la letra pequeña y veamos las condiciones de la subasta, no tendremos los datos concretos de cómo se realiza. Inicialmente, obviamente, bienvenida sea. En esta subasta los plazos se han acelerado para que su generación rebaje cuanto antes la factura eléctrica. La fotovoltaica está cerrando PPAs a 42 euros megavatio y nosotros estamos pagando la luz en casa a 145 euros megavatio. La diferencia está ahí. Cuanto más tarde tengamos que recurrir a los kilovatios hora caro, más debe bajar el precio de la energía. Será el segundo reparto de 2021. En enero se adjudicaron 3.000. Del aumento del precio de la luz ha hablado hoy el vicepresidente de la Junta. Ha expresado su asombro por la incoherencia entre lo que declaraba el Gobierno cuando estaba en la oposición y lo que hace cuando gestiona. Además, señala el caos interno en el Ejecutivo. Pero hay una cosa que le puedo asegurar que no va a arreglar el problema, que es que la mitad del Gobierno se manifieste contra la OTAN. Eso seguro que no va a bajar el precio. En julio, los turistas extranjeros han gastado el doble que el año pasado. Han sido más de 5 millones de euros, que sin embargo es algo menos de la mitad que antes de la pandemia. El gasto por turista se mantiene respecto a 2019, unos 1.200 euros. También aumenta un día la estancia media, que es de 8 días. Y nos fijamos ahora en el caso concreto de Puebla de Sanabria, en Zamora. Allí han batido récord de turistas este verano. De hecho, han aumentado más de un 25% con respecto a antes de la pandemia. En la alta velocidad parece estar la clave. Los datos de julio y agosto son espectaculares, un 27% más que el último año antes de la pandemia, que fue histórico. El primer gran atractivo es llegar rápido. Y entonces la estación del AVE ha sido y está siendo fundamental y muy importante. La parte de los portugueses están utilizando muchísimo la estación, como preveíamos. De las 22.000 hectáreas calcinadas en el incendio de Navalacruz, 14.000 son de pastos y agrícolas. Este miércoles los consejeros de Fomento y Medio Ambiente y de Agricultura y Ganadería han mantenido una reunión con los más afectados, los alcaldes de una quincena de ayuntamientos y las organizaciones agrarias profesionales que dan voz a más de 300 ganaderos que han sufrido importantes pérdidas. Sin embargo, estas consejerías no contemplan modificar la Ley de Montes, una de las solicitudes
taludes de las sopas para garantizar el cobro de la PAC. Creemos que la ley de montes, en el artículo 92, que establece esa prohibición, establece también la excepción a esa prohibición y que va a permitir conseguir los objetivos que tenemos la Junta de Castilla y León, que tiene el territorio y que tienen los ganaderos, de que los pastos puedan ser aprovechados cuando resurjan. Dos actuaciones o dos grandes grupos de actuaciones, una que se refiere a los suministros y otra que se refiere a las infraestructuras rurales. Nos vamos ahora hasta Carvajales de Alba, en Zamora. Allí se está celebrando un pleno para revocar una licencia de obra para construir una macrogranja de porcino. Pablo Carretero, ¿qué ha pasado finalmente en ese pleno? Pues hace escasos 20 minutos se ha dado por terminado el pleno después de que se haya decidido suspenderlo, después de varias faltas al orden, aseguran desde el Ayuntamiento de Carvajales de Alba. Ha sido un pleno muy seguido por todos los vecinos y ha habido mucho revuelo. Además, la plataforma que estaba en contra de la creación de esta macrogranja aseguraba en un primer momento que se estaban incumpliendo varias normas urbanísticas, como por ejemplo que se estaba construyendo en suelo rústico en vez de suelo industrial. Y el hecho de que no se haya realizado una votación hoy en el pleno de Carvajales de Alba va a ser algo que vaya a ser denunciado por esta plataforma, que asegura que esto no va a quedar así. Gracias, Pablo. El detenido por el crimen del pasado sábado en Salamanca ya ha ingresado en prisión. Hoy hemos sabido que ya salió de su casa con la pistola, de la que no tenía licencia y que no conocía de nada a sus víctimas. Son los resultados de la rápida investigación policial. Paco Gómez. Fueron 48 horas frenéticas de investigación para tratar de localizar cuanto antes al autor de este crimen. Y los detalles de esa investigación ponen verdaderamente los pelos de punta, porque todo se desencadenó por una discusión totalmente banal en un bar del barrio de Garrido. El presunto asesino estaba empeñado en invitar a unas copas a la víctima y a una amiga. A ser rechazado y afeada su conducta, no solo se contentó con quedarse en la terraza esperando, sino que decidió seguirlas y en un momento dado aprovechó la circunstancia cuando la víctima se quedó sola con el fallecido, con José María, el técnico de rayos abulense, para tirotearles en numerosas ocasiones e incluso rematarlos en el suelo. La investigación se ha basado en el uso de cámaras de seguridad, en declaraciones de los testigos e incluso en el rastreo de la basura que permitió localizar en el CTR de Gomecello el arma homicida, a la que se continuarán realizando pruebas. Era una operación complicada y que podía haberse complicado mucho más, y la gran profesionalidad de la Policía Nacional. La peligrosidad es evidente toda vez que ha atentado contra la vida de dos personas. Además, en el registro se encontraron también una colección bastante numerosa de machetes, elementos punzantes, armas blancas, etcétera, etcétera. E incluso en su entorno lo describen como una persona con carácter violento. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Da lo mejor el que recoge agua de mineralización muy débil y se compromete este año a utilizar plástico 100% reciclado en todos sus formatos. Que quizás aún no sea lo mejor, pero es mucho mejor que otros plásticos porque son botellas hechas a partir de otras botellas. España está en alerta por el paso de una dana, lo que se conocía antes como gota fría. Las tormentas han dejado imágenes como estas, principalmente en Madrid, Toledo y Navarra. La Agencia Estatal de Meteorología ha declarado ya el aviso naranja por tormentas en 7 comunidades autónomas. En Castilla y León el aviso es amarillo. Ya lo han visto, los daños más graves por las tormentas se han producido en esas zonas del este peninsular, aunque aquí en la comunidad también hemos visto las consecuencias de esas fuertes lluvias. En Ontoria del Pinar, en Burgos, el río Lobo se ha desbordado y ha entrado en algunas casas. Leticia Gutiérrez. Sí, la crecida del río Lobos ha provocado la inquietud y el miedo de los vecinos durante toda la madrugada, pero la peor parte de la inundación se la ha llevado esta zona del pueblo, la parte alta. Aquí el agua ha entrado con mucha virulencia en los hogares, afectando a 10 domicilios. Aún es pronto para hacer una evaluación de daños, pero lo que está claro es que sin la rápida actuación de los vecinos de madrugada tendríamos que estar lamentando ahora daños peores. Todavía con el susto en el cuerpo, Andrés intenta asimilar los destrozos que ha provocado el agua en la parte baja de su casa. Ha quedado en este estado. Pasaba un río, cerré la puerta, subí para arriba y oí un golpe y vi que entraba toda el agua como, vamos,
como un tsunami. Tenía esta altura y además venía con muchísima velocidad. Domingo también lamenta importantes desperfectos en su establecimiento. Yo no he visto nada aquí igual que esto, nunca. Ha sido una cosa imprevista y además en poquito tiempo cayó una barbaridad. Más de 10 casas de Hontoria del Pinar han quedado afectadas por la fuerte tormenta, acompañada de granizo que sorprendía a los vecinos a las 4 de la madrugada. De la cantidad de agua que ha caído y de la parte alta del pueblo, pues ha arrastrado toda la broza que viene del monte, del Pinar. La colaboración vecinal para achicar agua y limpiar calles ha sido fundamental. También han llegado efectivos de otras localidades para ayudar en las labores de limpieza. Desde las 10 llevamos aquí sacando agua y limpiando lo que podemos, ayudando a los vecinos de aquí. Y en la parte baja del pueblo no han pegado ojo en toda la noche por la crecida del río Lobos. El agua ha entrado en los garajes y no es la primera vez que sucede en el entorno del río. Y no dormimos por la noche en el momento que llueve, porque crece el río muchísimo. Llevan años exigiendo una actuación en el río porque aseguran las crecidas son frecuentes. Segovia es otra de las provincias de Castilla y León donde estaban activos los avisos por tormentas. En un pequeño pueblo de la provincia, Otones de Benjumea, un rayo cayó en su iglesia y llegó a provocar un incendio. Alberto Guerrero. Gran susto esta madrugada en Otones de Benjumea, donde uno de los rayos de la tormenta que todos hemos podido oír impactaba con el tejado de su iglesia, justo en la veleta que tenemos aquí, donde se ve la cicatriz de ese rayo que ha caído, ese corte que se ha producido en la punta y que ha provocado un intenso incendio que han tenido que sofocar 3 dotaciones de bomberos llegadas desde Segovia. Ahora, durante el día, se está haciendo la valoración de los daños, también con el temor de que la cúpula pueda vencerse hacia el interior debido a la humedad provocada al sofocar el incendio. Parece ser que la veleta, y en la veleta ellos han, justo en la punta de la veleta, ahí se nota poco, pero ellos dicen que ahí es donde ha dado. Todo el mundo lo hemos oído, sobre las 3:20 así. El impacto ha sido terrible. Fue como una explosión que vamos, que no sabíamos que es un rayo, pero no nos imaginamos lo que iba a pasar. Ha sido el fogonazo, me he levantado, la casa se había quedado sin luz. Bueno, pues ya lo ven, ayer por la noche tuvimos el primer adelanto en forma de lluvias fuertes y tormentas, pero parece, Francisco, que en las próximas horas llega lo peor. Sí, Pilar, hay que extremar la precaución porque ahora ya durante toda la tarde van a estar activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en toda Castilla y León durante todo lo que nos queda de día. Si les parece, vamos a ver los motivos por los cuales bajan tanto las temperaturas, tenemos esas lluvias fuertes, torrenciales y también esas tormentas. Lo primero, tenemos esa dana, como decíamos, esa bolsa de aire frío en altura que llega desde el norte, bajas presiones en superficie, siempre las asociamos a tiempo inestable, al contrario que el anticiclón, que es tiempo más tranquilo. También tenemos calor en el suelo, porque estos días hemos pasado ayer de los 30 grados en gran parte de la comunidad, y humedad a nosotros nos llega desde el Atlántico y en zonas del este llegan desde el Mediterráneo. Esos 4 motivos son la combinación perfecta para esas tormentas. Lo peor está por llegar, es el día de hoy, y vamos a hacer un repaso a lo que ya tenemos ahora a estas horas del día. Han caído más de 15.000 rayos en la península durante la noche y esta mañana. 72 litros por metro cuadrado en una hora cayeron en el puerto del Alto del León, entre Segovia y Madrid, uno de los lugares donde más llovió de toda España, intensidad torrencial al superar los 60 litros por metro cuadrado en una hora, y una de las rachas de viento también más fuerte fue en La Pinilla, en Segovia, con esos 90 kilómetros por hora, también con granizo. Este es el mapa espectacular para el día de hoy, para la tarde de hoy. Todas las comunidades peninsulares de España están bajo avisos, mucha precaución en las zonas naranjas, ahora mismo en el Alto Ebro, situación muy complicada en el sur de Tarragona. Y terminamos ya con 4 consejos para lo que tenemos esta tarde. El primero, que recojan los toldos, pérgolas y muebles del jardín, pueden partirse. También que limpien sumideros y canalones para que no se provoquen esas inundaciones. Quiten las macetas de las ventanas porque esas fuertes rachas de viento las pueden tirar al suelo, y también eviten aparcar en zonas bajas por esas inundaciones y metan, si pueden, el coche en el garaje por si hay granizo. Y sepan que volveremos, estas se las quedamos debiendo, sin duda. Tan solo 4 canciones de tregua dio la lluvia anoche a los palentinos en el concierto de Morat. El único directo que ofrecían los colombianos en nuestra comunidad se vio interrumpido por el agua e hizo que sus seguidores buscaran cobijo, ya lo ven, en lo alto del tendido de la Plaza de Toros de la capital. La lluvia caía con fuerza y el concierto, que inicialmente se pausó, finalmente tuvo que suspenderse.
Se vende iglesia en el centro de Valladolid y no cualquier iglesia. Es un conjunto histórico del siglo XVI formado por un antiguo convento y un palacio. El precio, 2,5 millones de euros. De momento hay negociaciones, pero ninguna propuesta en firme para adquirirla. En pleno centro de Valladolid hay una iglesia que se vende. Cuesta abrir sus puertas, pero el esfuerzo merece la pena. Es una iglesia que como tal se construyó en el siglo XVI, fue en el siglo XVII cuando se construyó el retablo. Esta obra de Francisco Villota convive con varias familias de palomas y el deterioro del paso del tiempo. Vivían aquí las monjas y fue en el año 78 cuando ellas ya se marchan de la iglesia y se desacralizó. Las religiosas se llevaron las 2 esculturas que faltan aquí para cuidarlas. Otras no corrieron la misma suerte. Ahora observan resignadas y esperan a que alguien se ocupe de ellas. Están 2,5 millones. Eso sí, los propietarios evidentemente están abiertos a escuchar. A esta iglesia de una sola nave le acompaña el Palacio Butrón, 1.400 metros cuadrados en 3 alturas con un proyecto ya planteado. Un pequeño hotel de 13 habitaciones y luego lo que es la nave central de la iglesia, utilizarlo para salones. Este conjunto palaciego es un bien de interés cultural. El nuevo propietario debe conservar el retablo, las paredes de la iglesia y la fachada y no está permitido construir viviendas. En la calle los vecinos tienen sus planes. Una biblioteca normal y ya está. Yo digo que un parque. Ojalá Dios me toque dinero para ello. ¿Yo para qué quiero una iglesia? Quien tenga 2,5 millones de euros y un sueño decidirá cómo vuelven a abrirse estas puertas. Con motivo del 70 aniversario del grupo espeleológico Edelweiss, el más antiguo de toda Castilla y León, se ha inaugurado esta mañana la exposición Burgos Tesoros Ocultos, una muestra de fotografías de gran formato que enseñan las incursiones y descubrimientos más importantes de su historia. El grupo de trabajo espeleológico Edelweiss cumple 70 años. Es el más antiguo creado en Castilla y León y uno de los más veteranos de España. Es un momento muy especial para nuestro grupo, pues es el acto central de nuestro 70 aniversario. Una labor muy duradera y muy continua. Con motivo de su 70 aniversario se ha inaugurado la exposición Burgos Tesoros Ocultos, que intenta acercar a la ciudadanía estos maravillosos paisajes. Para investigar, pero también para sensibilizar, para hacer pedagogía con la gente, no solamente los burgaleses, sino fuera de nuestra provincia, de los tesoros ocultos que tenemos en nuestras cuevas. Una muestra de fotografías de gran formato que enseñan un trabajo duro y muchas veces peligroso. Propone un recorrido imaginario por el subsuelo que enseña las actuaciones más importantes de este grupo. La exposición propone un recorrido imaginario por el subsuelo de la provincia conducido por varios ejes de actuación, que es lo que el grupo, su fin es es explorar, investigar, proteger y divulgar. Y sobre todo lo más importante ha sido el complejo kárstico de Ojo Areña y el complejo kárstico de Atapuerca, que es lo que nos han dado viabilidad a nivel mundial. Un homenaje a un importante grupo divulgativo burgalés que posee gran relevancia en nuestro país y que comenzó hace 70 años como diversión de una cuadrilla de amigos. Nos vamos, ahora llegan los deportes, nos vemos mañana. Adiós.